Agradecerle al presidente del Congreso de los Diputados que haya tenido el gesto, con la mejor de las voluntades, de hablar directamente con el Gobierno para intentar que el Gobierno reconsidere la posición mantenida hasta ahora de no facilitar las comparecencias solicitadas de los miembros del Gobierno en esta Cámara en aquellas cuestiones que los grupos parlamentarios estamos considerando que es necesario que el Gobierno comparezca y dé explicaciones ante todos los ciudadanos españoles. Lamentamos que el Gobierno, por las declaraciones que ha hecho el señor Ayllón, no considere un cambio de criterio y que se mantenga en sostener que no va a admitir que el Gobierno comparezca en esta Cámara para dar las explicaciones que se le exige y para someterse, por tanto, a un control respecto a aquellas decisiones que está tomando el Gobierno en funciones y, por tanto, durante este periodo que el Gobierno está en funciones. No es una buena noticia para la democracia, no es una buena noticia para el Congreso de los Diputados, no es una buena noticia para la soberanía popular y, por tanto, no es una buena noticia para los ciudadanos españoles que el Gobierno en funciones no quiera someterse a este control. La verdad es que es este Parlamento, el Congreso de los Diputados, quien ha renovado recientemente, el pasado 20 de diciembre, su legitimidad democrática, por tanto, tiene una legitimidad democrática nueva, fuerte, y es el Gobierno el que está en funciones precisamente porque no tiene esa legitimidad democrática tan reciente, sino que se sustenta sobre una legitimidad democrática que, por supuesto, sigue existiendo, pero en un acto, en una elección, en un otorgamiento de confianza en 2011. Por tanto, es el nuevo Parlamento, con esa legitimidad democrática renovada, el que tiene mayores capacidades y es el Gobierno el que tiene sus capacidades limitadas. Y dada esta coyuntura, parece que tiene todo el sentido del mundo que sea el Gobierno en funciones el que dé explicaciones, el que comparezca ante este Parlamento que no tiene ningún tipo de limitación y que, por tanto, es el que está en plenas condiciones, es la institución fuerte, con esa legitimidad democrática renovada, la que tiene que ejercer y tiene que controlar la actividad del Gobierno en funciones. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista está preparando, puesto que el haber hablado con el Gobierno no ha provocado ese cambio de criterio en el Gobierno, ese cambio de actitud, el Grupo Parlamentario Socialista está preparando lo que parece que va a ser inevitable, y es que haya un choque institucional entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España. Y, por tanto, nosotros, como ya anunciamos hace unos días, no descartamos en absoluto, sino que estamos dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima este conflicto entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España. Finalmente, quería hacer una última reflexión que nos parece importante, y es que el Gobierno de España, cuando comparece ante el Parlamento, cuando comparece ante el Congreso de los Diputados, no lo hace en tanto que sea la Cámara que le ha otorgado la confianza, sino que lo que está haciendo es compareciendo ante los ciudadanos españoles. Está compareciendo ante las cámaras que ostentan la soberanía popular. Y, por tanto, el argumento de que esta Cámara no es la Cámara que ha otorgado la confianza al Gobierno de los Diputados no nos parece que sea un argumento válido. El Senado tampoco otorga la confianza al Gobierno, al presidente del Gobierno, y, en cambio, también se comparece ante el Senado y también hay sesiones de control ante el Senado. Por tanto, las comparecencias del Gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, se producen porque el Gobierno tiene que dar explicaciones y tiene que someterse al control ante aquella Cámara o aquellas cámaras que ostentan la soberanía popular. Por tanto, está sometido a ese control para dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.